Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren. Les mando un abrazo súper fuerte. Sean bienvenidos todos los que están conmigo y los que se están uniendo a mi canal. Sean muy bienvenidos también. Hoy les traigo este proyecto hermoso, fácil de realizar, no es tan complicado. Son con cosas que tenemos en casa, así que vamos a decorar una gorra con una flor, o podemos decorar con, bien sea para de verano, para primavera, para otoño, para cualquier fecha, para época del año lo pueden hacer. Los dibujos de acuerdo a su gusto, los dibujos a cada de su preferencia, los tonos también. Siempre cada proyecto que pongo en mi canal es como una guía para que se puedan defender en casa. Hay personas que quizás no tienen trabajo, entonces en casa podemos hacer cosas así y podemos colocar negocio, pues bien sea para regalo o alguna fiesta en ocasiones. Entonces, así que manos a la obra y le presento aquí los materiales. Vamos a utilizar tijera, hilo, vamos a utilizar lentejuela, mostacilla o como también le dicen chaquiras. Acá tengo también los moldes. Esto quiero explicar. Yo voy a pegar esta florecita que ya la tengo decorada, pero es para avanzar el tiempo, pero le voy a explicar cómo se realiza estas flores. Entonces ahora aquí tengo esta gorra también. La gorra lo pueden utilizar en el tono que quieran hacer. Pueden decorar con esta flor, con este corazón, perdón. Pueden decorar y lo pasan a una tela y podemos decorarle sobre este. Como también podemos hacer ancla así, pero el ancla lo podemos dibujar más pequeño para pegar en este lugar. También podemos pegar estos flores de guipure, lo podemos también decorar en esta parte, pero eso ya es a su gusto. Acá tengo estas flores. Estos son solamente para que puedan mirar y sepan cómo decorar y cómo defenderse en el momento de la decoración. Acá tengo una libélula. Acá tengo unas flores más pequeñas y este es el molde que vamos a trabajar. Entonces también vamos a necesitar sobrantes de tela que ya no estén utilizando en casa, o una blusa en buen estado y que ya no quieren utilizar. Pueden dejar para sacar diseños. Los diseños pueden poner a su gusto, como siempre yo les digo. También voy a hacer un reguero sobre cada, en esta partecita, un reguero de mostacilla. Entonces es esto lo que vamos a trabajar. Entonces empezamos a hacer. Vamos a empezar a marcar. En primer lugar vamos a hacer esta flor. Con el molde pueden dibujar en un cartoncito. En un cartoncito que tengan a la mano lo podemos hacer. Este molde ya tengo súper utilizado, lo utilizo varias veces. Podemos hacer en cualquier tela que ustedes quieran, pero como yo ya tengo, esta es la que voy a ubicar en la gorra. Entonces yo solamente voy a poner este para que me puedan mirar cómo es que lo voy a hacer esta flor. Entonces el primer paso, vamos a poner sobre la tela este molde. Con un lápiz vamos a marcar sobre todo el contorno de la flor. Tienen que buscar, hay lapiceros gel que vienen como en gel para marcar tela, para que no vayan a manchar al momento de una lavada, no se manche. Entonces por eso les recomiendo utilizar un lápiz, o si no un lapicero gel, que eso también es lavable y el momento de lavar le va a quitar el color. Entonces por eso les recomiendo que algo que no se vaya a tirar el material, o sea la tela, ¿cierto? Porque ya me pasó una vez, no marqué bien como era en el momento de afán y se me tiró el material. Entonces por eso primero tenemos que saber marcar con un lápiz. Entonces ahora vamos a hacer el cortado. Antes de bordar vamos a cortar, o si no lo bordamos encima de la tela antes de cortar, perdón. Como le estaba yo explicando, ahí le muestro la cámara ya marcada. Entonces vamos a poner en todo el centro de la flor
Ahí hacemos un remate. Vamos a empezar a trabajar ensartando primero una lentejuela y vamos a coger 4 mostacillas, 2, 3, 4 mostacillas. Después de esos 4 ensartamos otra lentejuela y pasamos hacia adelante. Aquí ya hice la primera. Vamos a ir hacia adelante, vamos a trabajar por todo el contorno de la flor. Vamos a hacer otra vez. Arriba la cámara, una lentejuela, recuerden 4 mostacillas. Si quieren le ponen también de 3 o si no 4. Yo a este le voy a poner 4 para que me puedan mirar el proyecto del inicio. Así quedan una lentejuela, las 4 mostacillas y la lentejuela. Entonces cogemos un poquito de tela ahí y pasamos. Vamos a hacer otra vez. Ensartamos nuevamente 4 mostacillas, una lentejuela, otra vez otro poquito de tela y pasamos. Voy a explicar otra vez. Una lentejuela, 4 mostacillas, le estoy explicando en este tono más vivo y un poco oscuro la mostacilla y la lentejuela para que me puedan mirar cómo hago la puntada. Entonces así es como se va trabajando a todo el contorno de la flor. Ahora quiero explicar cómo se pone los palitos o el semillero aquí en el pétalo. Cogemos y pasamos hacia abajo. Sacamos aquí en todo el centro del pétalo, perdón. Sacamos aquí en el centro del pétalo. Allí vamos a ensartar 5 mostacillas, 5 o 6 mostacillas, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estiramos hacia arriba, 6. Así me queda. Vamos otra vez. Nuevamente ponemos 5 o 6. 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que miren el inicio, cómo empiezo, porque ya de allí para allá ya es fácil para realizar el resto que vamos a hacer. Entonces así queda el semillero, perdón, sí, el semillero de la hojita del pétalo y el contorno. Entonces ahora en esta gorra la vamos a ubicar sobre esta parte. Voy a ayudarme con unos alfileres a poner para que me ayude a sostener, porque no le voy a poner nada de pegante. Entonces aquí vamos a ayudarnos a ubicar con estas agujas, a pegarles, porque aquí tiene una letra, pero entonces yo voy a tapar esa letra que tiene en esa parte. No quiero que se me vaya a notar. Allí. Listo. Ahora entonces vamos a ensartar el hilo amarillo. Le vamos a hacer un punto de nudo acá en la esquina. Entonces ahora vamos a ubicar debajo de la florecita en la tela. Ahí le vamos a hacer un remate. Listo. Entonces ahora vamos a ubicar por todo la florecita, por toda la flor. Vamos a ir trabajando de esta manera.
Ahí le estoy haciendo despacito para que me puedan mirar cómo es que le estoy trabajando. Así. Estoy trabajando por debajo de la lentejuela para que no se me note el hilo. Si quieren hacer por lo menos como les dije de una playa, pueden dibujar también un corazón, y luego ponen aquí los apliques. Ya es a su gusto. Y si van a hacer de niños, de niñas, el de niños les recomiendo que pueden hacer en letras. De pronto más adelante subo, pero también les voy explicando de una vez cómo podemos trabajar en esta parte. Entonces así vamos a ir haciendo a todo el contorno de la flor. Entonces así vamos a ir trabajando. Luego regreso cuando ya esté todo esto aquí pegado. He terminado de poner la flor, ya no se desprende. Ahora dibujé un arabesco a este lado. Entonces acá también a este lo vamos a sacar al lado contrario. Voy a sacar de esta forma hacia acá. Entonces empezamos a hacer. Este es un arabesco. Tratan de hacer aquí como más bonito. Aquí me quedó como maluquito. Afortunadamente este borrador de lápiz borra. Esa parte. Ay, perdón. Entonces vamos a dibujar así. Y este la vamos a este va a ser como unos tallos. El arabesco se va a tratar como si fuera sido el tallo de la flor. Vamos a poner aquí así, y a este lado acá lo voy a poner en forma de una hoja en tallo, bien sea en tela o con el, si no quiera le dejamos así también, o le pongo otro arabesco aquí y la mostacilla regada. Entonces empezamos a poner aquí con otro color. Se puede hacer de verde o el mismo amarillo, o si no el mismo color naranja, el tallo como quieran poner. Eso sí, miren los colores que cuadren con el color amarillo, que le pegue al color amarillo. Así voy poniendo el trabajo. Ya hice en un lado el arabesco. Entonces este mismo voy a poner en este lugar. Y luego miro a ver si pongo unas hojas o la dejo así. Y luego hago el reguero de mostacilla hasta este lado. Entonces primero vamos a terminar de decorar el arabesco. Luego miramos si pongo hojas o la dejo así. Y luego el reguero de mostacilla. Ahí les muestro el trabajo como me va quedando. Ya tengo súper adelantada. Le puse una mariposa en esta parte. Se puede conseguir donde venden bisutería. Son unos lentejuelones en mariposa. Hay así verde claro. Y también así en plateadas. Entonces ahora vamos a poner la otra mariposa en esta parte. Y empezamos a pegar el recamado de las mostacillas.
Así puse ya entonces el resultado, así es como me queda. No voy a poner tan recargado de mostacilla. Espero les guste. Es algo muy sencillo para trabajar, no se complica tanto con materiales que tengamos en casa. Así que al final siempre dejo unas fotos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y espero se encuentren muy bien.